Entonces, toda esta gente queda muy impactado por Rosenzweig. Rosenzweig, igual judío, ¿no? Pero que, como toda esta generación, estaba en un franco proceso de secularización. Y son datos que no tomamos mucha atención antes, pero ahora estoy persiguiendo muy bien esto. He visto en internet una entrevista buena, está bien, que le hacen a un tal Foster, es un argentino, que ha escrito sobre Bloch y los Benjamin, Escuela de Frankfurt y demás, ¿no? Que tiene publicado en su libro, su más grande libro, el Fondo de Cultura Económica, acá, hace poquito. Y el tipo, bueno, como es judío argentino, conoce la cosa y se mete al problema de secularización, pero en lenguaje secular o con reflexividad secular todavía. Entonces, no estamos tratando de ir un poquito más allá. Bueno, entonces, Franz Rosenzweig, durante la Primera Guerra Mundial, porque él va a la Primera Guerra Mundial, él se da cuenta. Heidegger también fue a la Primera Guerra Mundial, Husserl también estuvo, y así. Son así momentos constitutivos y o constituyentes, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Rosenzweig se da cuenta de hacia dónde conduce un pensamiento como el de Hegel y el de la modernidad. Y gracias a eso, él decide cambiar. Entonces, la Estrella de la Redención, él escribe durante la Primera Guerra Mundial, así en cuadernitos, hasta en páginas de periódico en blanco, escribe ahí, va enviándolo a su casa, a su madre, a su familia, todo eso. Y después de eso, bueno, él se muere, él vive como 46 años nada más, y se muere chavo. Entonces, él muestra lo siniestro de una filosofía como la de Hegel, que justifica la aniquilación del individuo, o sea, no cuenta, el ser humano como tal no cuenta para nada. Entonces, por eso, para poder entender este tipo de problemática, él decide salirse del proceso de racionalización secularizante de origen cristiano a las raíces judías. O sea, decide volver él, ¿no? Entonces publica su Estrella de la Redención, y a toda esta generación los impacta fuerte, pero fuerte. En este caso, especialmente dice que Benjamin tenía como libro de cabecera la Estrella de la Redención. Y es un libro que uno lo lee, está difícil de entender, porque tiene un montón de explicaciones totalmente bien judías, digamos, ¿no? Y además presupone un Hegel bien digerido. O sea, no presupone una exposición positiva de Hegel, sino la asunción de esos rollos y a su vez crítica. Se lo está despachando Hegel casi olímpicamente. Se implica que uno maneje bien Hegel, ¿no? Si como en el caso de Marx implica que uno ya haya discutido a profundidad la ciencia de la lógica, ¿no? De lo contrario no entiende, algo así. Entonces, les impacta. Entonces, que a toda esta gente que estaba en un franco proceso de seculación, quiere decir de modernización, asumir la racionalidad moderna como si fuese ya la racionalidad, empieza a darse cuenta de que toda la racionalidad moderna es burguesa. Porque ellos están dentro de ese ámbito, se dan cuenta, están viviendo y padeciendo todo eso, ¿no? Cosa que en la segunda generación de Escuela de Frankfurt se pierde completamente. Para Habermas, la racionalidad moderna es moderna. Lo de burguesa ya ha quedado atrás, por decir, ¿no? En cambio, para ellos, para los de la primera generación y para toda esta gente, la racionalidad moderna es burguesa. Están viendo cómo eso está constituyendo, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, eso se impone como si fuese la racionalidad en sí, ¿no? Entonces ahora, esto hay que mostrar muy bien para mostrar por qué. Es que la racionalidad moderna es un tipo de racionalidad, en este caso cultural, de un ámbito y o espacio civilizatorio, y por qué es que necesitamos otra idea de racionalidad,
Pero esta otra idea de racionalidad es en discusión explícita con la racionalidad moderna, que no solamente es europea, no solamente es occidental, sino que es burguesa y aparte de eso es formal. O sea, tiene este tipo de ingredientes. Pues cuando uno tiene claridad al respecto puede tomar distancia, ¿no? Y reconocer la especificidad del lugar desde el cual uno puede pensar otra idea de racionalidad, en este caso, digamos, el mundo mayazteca. Es otro horizonte cultural distinto del judío, a partir del cual también se puede producir otra idea de racionalidad distinta a la de la tradición europea occidental. ¿Sí se entiende esto? E intentar, digamos, son las alertas que uno ve en las biografías, intentar desarrollar, digamos, una racionalidad mayazteca o andino-amazónica en perspectiva formal es una empresa condenada al fracaso. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que sería otra forma de recaer en lo que se quiere criticar. Y por eso el condimento y o componente material. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir eso, no? Y esa es toda la discusión referente a la escuela de Frankfurt, ¿no? Esto a modo de volver al tema. ¿Está bien? Entonces, supuestamente habíamos quedado en 3.33 y yo voy a empezar directamente de 3.34. ¿Está bien, compañeros? ¿No? Porque aquí lo tengo marcado eso. Y era el problema de Walter Benjamin. En la 334, en el primer párrafo, dice Dussel: Walter Benjamin concibe en efecto la historia como atravesada por dos flechas siempre en tensión. La primera es la del tiempo histórico cotidiano, continuo, vacío, cuantificable, lo siempre retornante igual de la mera sobrevivencia, de la reproducción, de la ley y el mito, de la dominación del sistema, que tiende a la felicidad. Dice que tiende a la felicidad. Entonces, según este esquemita, es de la totalidad, ¿no? Entonces, ella, a partir de ella, ¿no?, la modernidad ha producido su propia idea del pasado y su propia idea del futuro. A partir de esto que se llama presente. Dice Marx al final de los Grundrisse, lo dice bien explícito, ¿no? Lo que sea el pasado o lo que sea el futuro solamente se deduce desde un presente, ¿no? Entonces, todo presente contiene su imagen o su idea o su visión o del pasado o del futuro, ¿no? Entonces, la modernidad como un presente tiene su propia imagen del pasado y su propia imagen del futuro. Produce, construye. Eso quiere decir sentir. Entonces, a esta flecha que ha producido la modernidad, ¿no?, se llama el sentido de la historia, o si ustedes quieren, las leyes de la historia. Entonces, este sentido, esta flecha, la de la modernidad o de la historia moderna, es la del continuo. Después, ya con Bloch se va a decir, ¿no?, de que en el presente nunca hay un presente, siempre hay varios presentes. Solo que muchos de ellos están negados, están escondidos, ¿no? Están exiliados algunos de esos presentes. Y desde esos presentes se puede producir otra idea del pasado y otra idea del futuro, y así sucesivamente. Si no hay un solo presente, hay varios presentes, ¿no? Entonces, el presente del pauper, por ejemplo, no es el mismo presente que del rico, ¿no? O el presente del obrero no es el mismo presente que el del capitalista. No es el mismo. Entonces, pero hay una hegemonía, ¿no? Entonces, ella quiere imponer su continuo. ¿Por qué? Porque está desarrollada a partir del interés de los cuantos. Y ellos quieren preservar ese sentido. Entonces, en el presente no hay una sola flecha de la historia. Hay varias fechas. Por de pronto hay dos.
Entonces, una que irrumpe desde afuera, ¿no? Y rompe este continuo. Y a veces no se sabe ni siquiera de dónde surge, pero surge, irrumpe. Y de pronto acontece un movimiento revolucionario, ¿no? Que trueca tras trueca este sentido de la historia, este continuo. Y a partir de él se producen estos llamados saltos de la historia. La segunda flecha de la historia es la que atraviesa dicho orden de lo profano. Ahora, si se dan cuenta, ¿no? Esta flecha aparece como recta, horizontal, ¿no? Cuando un tipo de conocimiento produce una sistematización del horizonte cognitivo presupuesto en una ruta de sentido, es capaz de exponer este sentido de la historia de modo lógico. Y por eso aparece como una fecha, como con un sentido. Pero en la realidad no tiene, digamos, un único, no es unívoco, no tiene un único sentido. Y por eso es que cuando aparecen grandes rupturas, a veces uno no sabe ni de dónde viene ni de dónde salió. Entonces, porque no aparece de modo lógico, sino político, existencial, no aparece viajando, claro. Y lo que normalmente nosotros con el prejuicio moderno buscamos es algo, bueno, explícame, o sea, ya, dame la receta, por decir, ¿no? Si, dámelo todo bien claro, bien explicadito, bien masticadito, así como presenta la modernidad, ¿no? Y al principio, pues balbuceamos, no, es que estábamos y de pronto surgió por aquí, por allá, y entonces no hay explicación. Por eso al principio empieza siendo no lógico. Después se formaliza. Y cuando se formaliza aparece como una línea, ¿no? La segunda es la que atraviesa dicho orden de lo profano, como el tiempo mesiánico que irrumpe, que salta, como lo nuevo, como la creación y la redención. Y aquí el problema todavía no resuelto, pero que mucha gente está discutiendo, es la idea del tiempo mesiánico. ¿Qué quiere decir el tiempo mesiánico? ¿No? Quien empieza a hablar de la idea de lo mesiánico es Bloch, ¿no? Pero Bloch, él está tomando la idea de lo mesiánico del cristianismo originario, ¿no? Del Mesías. Es una persona, un individuo. La gran distinción entre el cristianismo y el judaísmo es que en el cristianismo el Mesías es un individuo, es una persona, es un sujeto, ¿no? Jesús de Nazaret, por decirlo, ¿no? O Yehoshua ben Yosef, Jesús hijo de José. Jesús de Nazaret es del lugar, ¿no? Pero es una persona. En la idea judía no es una persona, es un pueblo, ¿no? Entonces por eso es que en la idea de mesianismo que está manejando, que ya maneja Benjamin a partir de Scholem, o sea, quien dispara el detonante como problema es Bloch, ¿no? Entonces se da el encuentro entre Benjamin y Scholem, porque Scholem está trabajando directamente fuentes judías, ¿no? Benjamin está en proceso de secularización como todos los demás. También Scholem, pero Scholem es quien de los pocos en perspectiva secularizante que está trabajando a profundidad la tradición judía. De hecho tiene un chonchononote así que se llama Shabbatai Sevi, el Mesías judío. Son cerca o más de 1000 páginas, está en inglés, ¿no?
donde mediados del siglo XVI, 1540, 50 por ahí, él se pone a investigar, a trabajar, a desarrollar todo este movimiento que surgió en el Sahara, en lo que es España, y el norte de África, el surgimiento del Mesías judío, cómo lo recibieron, cómo fue todo el fenómeno del proceso y cómo al final él terminó convirtiéndose al Islam en Turquía, ¿no? Pero fue un movimiento político impresionante, ¿no? Entonces, quien está investigando esto en fuentes originales es Scholem, y Scholem es quien le platica del tema. Y por eso es que cuando hacen el diálogo con Bloch, ¿no?, desde Scholem con Benjamin critican a la idea mesiánica de Bloch. Dicen, es todavía cristiana, ¿no? Aquí la cosa tiene que ser judía en el siguiente sentido, en el sentido de que no es un tipo, sino que es un pueblo. Es un pueblo que está en un tiempo mesiánico. Y para hablar de tiempo mesiánico, Benjamin ya está trabajando la idea de historia. Está produciendo otra concepción de lo que sea historia, ¿no? ¿Qué es aquello que hace historia? Por decir, esta idea de historia, la del continuo, que del vacío, es una historia falsa, irreal, vacía, es la del tiempo homogéneo, porque ha impuesto su visión cuantitativa de la realidad y ha perdido por completo la materialidad de la realidad, que ella es profundamente cualitativa, donde se da el tiempo, en tanto que tiempo, el que es humano, que no tiene nada que ver con lo homogéneo y que aparece rico en múltiples determinaciones. Y ahí está haciendo directamente alusión a Marx. Entonces, para él, el sentido de la asunción de lo mesiánico es desde la perspectiva de Marx. Es por un lado político, pero también, digamos, en el sentido de la historia. Lo histórico no es lo vacío. Lo histórico es lo que realmente produce grandes acontecimientos en cierto tipo de coyunturas humanas que cambian y transforman lo que de ser humano nosotros tenemos y somos, y a su vez percibimos o vemos como una imagen acerca de lo que somos. Ese es el tiempo mesiánico. Eso es lo que realmente transforma la subjetividad, digamos, el puesto del hombre en el cosmos, lo transforma de tal modo de que el ser humano ya no se ve a sí mismo del mismo modo que antes se veía. Si antes se veía como sumiso o doblegado, digamos, por las fuerzas de la historia o de la riqueza o del poder o de los ejércitos, ahora se puede trastocar eso completamente, ¿no? Y eso es lo que anuncia el tiempo mesiánico, ¿no? Pero para que sea tiempo mesiánico, en este caso político, y afecte en la historia, no puede ser un individuo, tiene que ser un pueblo. ¿Sí se entiende? Y esto no tiene necesariamente que pelearse con la idea de personas y o individuos que encarnen el espíritu mesiánico. Pero eso es a posteriori, ¿no? O sea, primero surge un pueblo que encarna, digamos, el espíritu mesiánico, que es capaz de producir una gran transformación y revolución, y ese acontecimiento como tiempo mesiánico es el que produce personas y o individuos que se apropian de este tipo de espíritu, entonces pueden relanzar este tipo de procesos. Pero eso es a posteriori, no es a priori, no es que primero aparece un Mesías y después de eso aparece el tiempo mesiánico. Primero aparece el tiempo mesiánico y el tiempo mesiánico es el que produce, digamos, tipos de individuos a los cuales se les podría decir Mesías. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, lo comunitario es lo que constituye la individualidad. No es que los individuos constituyen a lo comunitario, ¿no?
En el mundo moderno, los individuos constituyen a la sociedad, ¿no? En cambio, en el espíritu mesiánico, que es comunitario, la comunidad o el tiempo mesiánico es aquello que constituye a las personas con espíritu mesiánico. Y aquí mesiánico quiere decir no solamente transformador, revolucionario, sino también liberador. O sea, personas que están dispuestas a dar la vida por un proceso gracias al cual el ser humano ahora sí se ha concebido en tanto ser humano. ¿Sí se entiende? ¿No? Y eso implica otra idea de la historia. O sea, el tiempo mesiánico produce, cuando es ruptura de este tipo de continuidad, otro tipo de subjetividad. Y a eso que él dice al principio, otro tipo de espiritualidad. Pero aquí quiere decir otro tipo de subjetividad, otra forma de ser y de estar en el mundo. O sea, cuando se produce ese otro tipo de subjetividad en el ser humano, es porque ha acontecido un tiempo mesiánico. Es producto de todo eso. Y gracias a eso, ¿no es cierto?, estoy en disposición de darle la vida por un proyecto y por un proceso. No es que primero yo me constituyo como individuo mesiánico, sino que es la situación es la que me constituye en, digamos, un individuo revolucionario, etc. ¿Sí se entiende? Profesor, este tiempo mesiánico da las condiciones para una nueva subjetividad. Sí. Sin embargo, ¿de dónde surge este tiempo mesiánico? Siguiendo el autor. Al principio es un poco lo que decía, ¿no? Irrumpe de tal modo el continuo este presente, en el sentido de que parece que no hay ningún tiempo de espera. De pronto irrumpe y uno ni siquiera sabe de dónde ha surgido, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, Ernst Bloch, Franz Inkeland, dice esta frase Inkeland: el tiempo de la cotidianeidad es tan pesado. Lo estoy diciendo lo que dice Inkeland en el lenguaje de Benjamin y de Scholl. El tiempo de lo cotidiano, la habitualidad de la cotidianidad es tan pesada, es tan cegadora, que existiendo estos procesos a partir de los cuales se da un tiempo mesiánico, existiendo, y a veces delante de nuestras narices, no lo vemos. ¿No? Está aconteciendo, no lo vemos. De tal modo que cuando acontece, es decir, nos sorprende, pero ya está pasando. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que en nosotros no lo vemos, está sucediendo, está aconteciendo, no lo vemos. ¿Por qué? Por el marco categorial del pensamiento moderno. O sea, porque le creemos más a la modernidad, en este caso, al continuum de este tipo de temporalidad, que a lo que efectivamente esté pasando en el marco. ¿No? Eso que está aconteciendo, pero en principio acontece de tal modo que es un poco lo que pasó en el 94, cuando irrumpen los zapatistas, ¿no? ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos preveyeron que eso podía suceder y o acontecer? Supuestamente se había caído el socialismo y estaba arrasando el modelo neoliberal. Estaba arrasando el modelo neoliberal. O sea, es una época en la cual, en el 93, me acuerdo acá, que me acuerdo bien, ¿no? Hasta el 90, este parqueo, aquí de donde están los coches, ¿no? Sin exagerar, no pasaban más de 20 coches. El parqueo aquí de los coches, ¿no? Hasta el 90 no pasaba más. De pronto 91, 92 empiezan a llenarse de coches, cualquier cantidad de coches. Y del año se empieza a ver dinero, ¿no? Y junto con el dinero, la gente de izquierda se empieza a cambiar a la derecha. O sea, supuestamente el continuum de la historia había triunfado.
Mucha gente que estaba preparando sus tesis de licenciatura y de maestría en Marx, que decía, no, pues ahora voy a tener que cambiar de tema, porque supuestamente Marx ya no servía. Estaba estudiando Marx, Gramsci, tesis, y no se daba cuenta que se estaba girando con las condiciones para que se dé otro tipo de instrucción. De pronto acontece, ¿no? Los movimientos zapatistas y sacuden. ¿Sí se entiende? Entonces, ahorita mismo, en el campo mexicano está aconteciendo algo similar. ¿No? Pero estamos tan atosigados por el tiempo de lo cotidiano, ¿no? Y ahora, el tiempo de lo cotidiano, la habitualidad esta, la historia falsa. Imagínense todo lo que es sistemáticamente en las radios mexicanas, locutores mexicanos y locutoras, ¿no? Hablando de un proceso como el de Chávez. Pero feo, así, feo. O sea, se nota que les pagan para hablar mal, para hablar peste, para hablar basura, para hablar. Esta es una palabra elegante para decir el tipo de pestes que hablan. Pero no solamente en México, también en Colombia, también en Perú, en Chile, en Brasil, y que se diga, en Argentina. Es sistemático. Gente de izquierda que supuestamente está comprometiendo. Oye, pero las cosas están mal en Venezuela, ¿no? O sea, le dan crédito a esto. ¿Por qué? Se nota que no tienen un marco categorial como para poder ir más allá de todo esto. ¿Quieres entender? Entonces podemos decir que el imperio sí utiliza el tiempo ahora, pero a su favor. Claro. Y el problema de nosotros es que no logramos ver lo que ya tenemos enfrente, lo que dice usted, del campo. Solo 10 empresas que dominan todo el país. Sí. Y lo preocupante es que Coca-Cola es la que más se ha beneficiado aquí. Y la mayoría de los compañeros es la que más consume. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, digamos, a la Benjamin, ¿no? El problema es que no sabemos leer a contrapelo las noticias del imperio. Entonces, bien sencillo, digamos, ¿no? Cada que el imperio habla mal de alguien, quiere decir que ese alguien está bien. O al revés, ¿no? Cada que dice que está bien, quiere decir que está mal. Eso es saber leer a contrapelo. ¿No? O sea, en parte el problema está en nosotros también. Por eso es que somos, en parte, digamos, aplastados por este tipo de visión de la historia. Y por eso es que pensamos y creemos, bueno, es el problema de los modernos y de la modernidad, ¿no? Que venga algo bueno de los pueblos originarios, olvídense. Eso es lo que dice el tipo de la modernidad. O sea, el pasado, olvídense. Y esta historia falsa dice que el pasado es pasado. O sea, olvídate. Ya no tiene nada que ver, digamos, con el presente, peor pues con el futuro. Entonces, esta instrucción lo que dice es lo contrario. Que sin esto, o sea, sin el pasado, somos nada acá. Es la distinción que hace Scholem y aparece en Benjamin entre la Geulá y la Golá, entre la redención y el exilio, ¿no? Son dos palabras que no me acuerdo cómo se escribe en hebreo. Voy a practicar, pero Geulá y Golá, así sería en español. Entonces, esto se escribe con Gimel, Ge, Aleph, Dalet, Gimel, Aleph, no, Ge, U, esto es Lam, no es Dalet. Lam. Así es, ¿no? Geula. Y Golá se escribe solamente Gimel y Lam.
Entonces, esto quiere decir redención, esto quiere decir exilio, ¿no? Entonces dicen con los cabalistas, a la Shol, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Es que le falta la alma, ¿no? Que es la que aparece. Esta es la redención y esta es el exilio, ¿no? ¿Qué quiere decir el exilio? El exilio quiere decir que estamos exiliados de nuestra propia historia. Exiliados de nuestra propia historia quiere decir, ya no es nuestra, no estamos en ella, ya no nos pertenece. Es más, la desconocemos. Estamos exiliados de nuestra propia. Por eso no sabemos ni lo que somos ni dónde estamos. La redención quiere decir recuperar esta memoria. Cuando recuperamos esta memoria perdida, ¿no? Ahora sí sabemos lo que somos, ahora sí sabemos dónde estamos, y entonces eso es aquello que nos redime. Cuando recuperamos nuestro propio pasado, entonces podemos liberarnos de este presente. Entonces, recién todo proceso de redención inaugura un proceso de liberación. Entonces, en parte el tipo mesiánico está determinado por lo que sea la redención, en este caso la Geulá, ¿no? Otra vez, eso quiere decir, es redención. ¿Qué quiere decir redención? Redención quiere decir recuperar la memoria, ¿no? En el tiempo del exilio estamos fuera del conocimiento de lo que éramos. Y que en parte somos en el presente. Por eso estamos con la pregunta ontológica, ontoy. O sea, no sabemos dónde estamos. No, somos por eso que tenemos filosofía en parte del web. No. Entonces, en la idea del tiempo mesiánico está contenido eso. No, y quien marca la pista eso es Rosenzweig. Y nadie muestra esa conexión. Son cosas que me estoy dando cuenta yo. Utilizo todo esto para mostrar como ejemplo cómo es que podemos hacer en nuestro caso. En el mío es el mundo andino amazónico. En el caso de ustedes es el mundo maya-azteca. No, porque todo lo que se ha escrito sobre el mundo maya-azteca está con el lenguaje del tiempo homogéneo. Es justamente para que esté en el pasado, se condene al pasado y se lo olvide. Hay que sacarlo de ese tiempo, sacar de ese tipo de memoria. Y eso tiene que ver con la definición de lo que de humano no solamente somos y podemos tener, sino que podríamos proyectar. La segunda flecha es la que atraviesa dicho orden de lo profano, como el tiempo mesiánico. Ahora fíjense. Tiempo de lo profano es lenguaje de Benjamin. El tiempo homogéneo, o la historia falsa y real, así al profesor, es profano. O sea, secular. Secular quiere decir nada es sagrado, ni la vida. El tiempo mesiánico es lo opuesto a lo profano, es lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? La vida. Especialmente de la víctima, del excluido, del negado, del oprimido, del condenado. ¿Sí se entienden, compañeros? ¿No? Entonces, por esta vía hay una recuperación sistemática, no solamente de lo utópico, sino también de lo místico. Y esto con la segunda generación de la escuela de Frankfurt se pierde por completo. ¿Por qué? Es una época en la cual después de la Segunda Guerra Mundial se impone el secularismo de la razón en la visión académica de la academia a nivel planetario. ¿Sí se entiende, compañero? Y estoy sorprendido porque estoy leyendo harta biografía de toda esta gente. Y toditos, especialmente los biógrafos de Benjamin, son bien secularizantes. No entienden esto. Si esto es profano,
Y la negación de todo esto es mesiánico. ¿Cuál es el contenido de lo mesiánico? Es eso. ¿Sí se entiende, compañeros? Y exactamente eso es lo que no tenemos. Un pensador boliviano, René Zabaleta Mercado, dice: una revolución sin mística es cualquier cosa menos revolución. ¿No? Y en la idea de tiempo mesiánico, eso está contenido, por eso dice. Y está entre corchetitos aquí. La segunda es la que a través ha dicho: orden de lo profano como tiempo mesiánico, que salta como lo nuevo, como la creación y la redención. Bueno, el libro de Rosenzweig se llama La estrella de la redención. Bueno, ¿qué quiere decir redención? ¿No? Ese libro por primera vez yo lo compré en 2003, lo empecé a leer en 2004, no entendía nada. Hice mi seminario sobre Hegel en 2006 y después recién lo entendí, ¿no? Entonces siempre me pregunto, ¿qué quiere decir redención? Y me preguntaba siempre, ¿no? ¿Qué relación hay entre redención y liberación? Y recién este fin de semana me ha caído el 20. Leyendo todos ¿no? Está trabajando uno ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué haya liberación tiene que haber redención? Ese es un tema nuevo, es un tema nuevísimo en la ética de la liberación. Nunca se ha trabajado el tema, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? O sea, no estamos comentando solamente Dussel, estamos intentando desarrollar, ir un poquito más allá, ¿no? En sus tesis de filosofía de la historia escribe enigmáticamente que la primera no tiene ninguna armadura teórica, su procedimiento es aditivo, ¿no? Acumulativo, ¿no? Es como cuando mucha gente hace diplomados y hasta posgrados, dice: no, solamente estoy viniendo a hacer una actualización bibliográfica. O sea, yo ya sé de qué trata, solamente estoy viniendo a ver, ¿no? ¿Qué de nuevo han escrito al respecto? A añadir, eso quiere decir, ¿no? Sobre lo que hay, mera acumulación cuantitativa, ¿no? A la riqueza que ya se tenía antes, pero no es irrupción, no es cuestionamiento de lo que se sabía. O sea, nadie está dispuesto, estoy viniendo a ver en qué medida me cuestionan o me van a cuestionar en lo que sabía, para ver. Yo quisiera saber cuánto de falso hay en lo que yo sé, ¿no? Algo así, ¿no? Normalmente eso no existe, ¿no? Cada quien viene, o sea, entran a la maestría algunas veces y ya saben, ¿no? Hasta el resultado de su tesis y todo. Y lo que no saben es que todavía no saben, pues, ¿no? ¿No? Proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. Entonces, ahora es el hecho como cosa, no es el hecho como acontecimiento, es el hecho descriptivo, no es el hecho que irrumpe la subjetividad y que la cuestiona de tal modo que nos deja pensando, no un día, no una semana, no un mes, a veces hasta años. Segundo paso. Es el tiempo del sistema vigente, donde no hay nada nuevo. Es más, uno busca cosas nuevas, pero igual no lo satisface. En él acontece el progreso, a eso se llama el progreso, y la imagen de progreso es meramente cuantitativa, en cuya mistificación no han caído solo los burgueses, sino también los socialdemócratas. Es la primera versión de la izquierda, del pensamiento de izquierda, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así como visión teórico-política aparece entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia, que era, digamos, la izquierda oficial, por decir. No eran socialistas o comunistas, digamos, como los soviéticos, sino que eran, digamos, la izquierda buena, por decir, ¿no? Cita:
259. Esta cita es de Walter Benjamin. Es de las tesis de filosofía de la historia. Ahora, este texto es de lo último que ha estado escribiendo Benjamin. Entonces, mucha gente, bueno, estaba viviendo en Francia y está siendo ya acosado, ¿no? Ya es la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya ha ocupado Francia, está bajo ocupación alemana, Francia, y como judío él puede cualquier momento ser deportado a Alemania e irse a las cámaras de gas, ¿no? Entonces no tiene salario, no tiene trabajo, no tiene lugar fijo donde vivir. Entonces por eso él escribe muchas notas ¿cómo se llama? A la gran carrera, así, tiene una idea y le escribe, tiene una idea y le escribe, tiene una idea y le escribe, y no la desarrolla porque no puede. O sea, a partir de eso, fíjense, mucha gente lee eso y dice que Benjamin es un pensador fragmentario, ¿no? O de las notas, ¿no? Como si él hubiera dicho, voy a escribir puras notas. Entonces, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Escribe sus notitas, todo eso y lo publica. ¡No! Es la situación, aquella que le impone eso. Si no, hubiera estado desarrollando. De hecho, su libro de los pasajes es algo que él pensaba desarrollar de modo sistemático. Son grandes trozos de trabajos y ensayos que él es como Marx, ¿no? Y vuelve a escribirlos y vuelve a escribirlos hasta tener, ¿cuántas veces, cuántas miles de páginas ha escrito Marx antes de escribir el Capital? Si hubiese tenido una vida similar a la de Benjamin, tal vez él hubiese escrito así notitas, ¿no? Entonces hubiese dicho Marx, el pensador de las notitas, ¿no? Y le llaman así, y no es así. Entonces son fragmentos, el pensador fragmentario, no es pensador fragmentario, apareció así porque no le quedó de otra, ¿no? Entonces es lo último que en vida él escribe, ¿no? Y se preocupa de que algunas notas le llegue a Scholem, otra a, ¿cómo se llama?, Adorno, ¿no? Porque sabe que su vida está en peligro, además tiene tendencia al suicidio y de hecho, bueno, se suicida, no sabe lo que va a pasar. Entonces son fragmentos de lo que él pensaba desarrollar de modo sistemático, y ahí están todas sus reflexiones relativas a no solamente lo que ha sido lo que es, sino lo que debiera ser la historia, ¿no? Entonces es parte de eso. Por eso inclusive, fíjense, y las biografías sobre Benjamin son nuevas, hay que leer con mucha lupa, ojo, a mucho contrapelo, inclusive eso, o sea, todavía están en la bobería, ¿no? ¿No? Entonces hay que, así con mucho cuidado, que ahora tenemos buena biografía, podemos trabajar bien Benjamin, ¿no? Yo creo que a Benjamin le va a pasar lo que a Marx. Dice, se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza. O sea, el tiempo de los modernos es el tiempo homogéneo, es superior, ¿no? O es civilizatorio, o es racional, porque ha sido capaz de dominar a la naturaleza. O sea, wow, ¿no? O sea, es el gran dominador en ese sentido, ¿no? Como si eso fuese una virtud. O sea, el gran enemigo era la naturaleza, ¿no? Entonces, como ellos están dominando la naturaleza, qué buenos que son, ¿no? Y ellos están empezando a criticar ya Benjamin. Se reconoce únicamente, y ¿cómo se llama? Hasta a Horkheimer le va a llegar eso. Y hasta siempre digo, ¿no? Hasta el Che Guevara. Lean la última carta que les escribe en Bolivia a sus hijos, ¿no? Entonces al final dicen a sus hijos, y acuérdense de estudiar ciencia, ¿no? Para dominar a la naturaleza, ¿no? Es la época, el tipo de conciencia, este tipo de racionalidad posible, se alcanza hasta los grandes revolucionarios,
¿no? Es el lenguaje de la época. Se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no se quiere reconocer los retrocesos de la sociedad. Sí, en este caso, avanzando en el dominio de la naturaleza, retrocede el ser humano. Ostenta ahí los rasgos tecnocráticos que encontramos más tarde en el fascismo. El progreso tal y como se perfilan las cabezas de la socialdemocracia fue un progreso en primer lugar de la humanidad misma. En segundo lugar era un progreso inconcluible. Pasaba por ser, en tercer lugar, esencialmente incesante. Están empezando a ingresar sistemáticamente en el problema de el tiempo vacío. Ahora, Dussel, el pensamiento crítico de Benjamin parte de este supuesto para negarlo desde la víctima, lo que le permitirá pasar a una reinterpretación total de la historia. Entonces, otra vez, ¿no? Cuando criticamos a la modernidad como totalidad, implica cuestionar o poner en crisis la visión que tienen de la historia. En el caso de la ética de la liberación implica exactamente lo mismo. Es el caso del capítulo introductorio, ¿no? Otra visión de la filosofía de la historia, ¿no? Si no se tiene esa otra visión de la historia, es una recaída lógica. Por eso es fundamental, es parte de la arquitectónica, es como de los fundamentos. Necesitamos tener otra visión de la historia. A ver si más adelante, ¿cómo se llama? Que llegó al tema. Pero junto con eso necesitamos tener otra visión del ser humano, que es aquel ente que es el único que escribe visiones de la historia. Si no hacemos eso, podemos recaer también en la misma visión que la historia ha producido la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? El único ente en la realidad que escribe visiones de lo que sea la historia es el ser humano. Entonces, no podemos dejar intacto esta visión, no solamente de la historia, sino de quien escribe tal o cual tipo de visión de la historia. ¿Sí se entiende? ¿No? Y tiene que ver en última instancia con el problema del sentido de lo que sea la historia. Sigue cita de Benjamin. Sí, sigue siendo. La clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del acontecimiento histórico. En Marx aparece como la última que ha sido esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de generaciones vencidas, ¿no? En ese entonces, en ese momento histórico, ese era el sujeto gracias al cual se podía tener otra visión completa de la historia, distinta, ¿no? Ahora, una vez que la clase obrera ha sido subsumida, no solamente por el capitalismo o la modernidad, y en parte, digamos, cuasi desaparecida, ¿no? Entonces, de lo que se trata es ahora de ubicar al sujeto a partir del cual se pueda tener esa otra visión de la historia. ¿Sí se entiende? Ya no es el mismo sujeto. Los sujetos no son metafísicos. En este caso, los sujetos de la política, o si ustedes quieren, los mesiánicos, no son los mismos. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, junto con intentar ver quiénes son los sujetos que impulsan procesos de dominación, el problema está en saber cuáles son los sujetos que impulsan procesos o de redención o de liberación. ¿Sí se entiende? A partir de los cuales sea posible esta otra visión de la historia. Más adelante, la cita 263. Quien hasta el día actual se haya llevado a la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los cadáveres que también hoy yacen en tierra. Reconstruir la historia desde los vencidos es la posibilidad de tener otra visión de la historia. Ahora, esta idea de vencidos evidentemente es tomada de Walter Benjamin, pero habría que matizar, es decir, ¿vencidos en qué sentido? ¿No? Digamos, militarmente, pues hemos sido vencidos.
Y Marx dice explícitamente, ¿no? En apariencia o formalmente, las culturas no burguesas, occidentales o capitalistas han sido superados. Formalmente, dice Marx. Y él utiliza esta palabra. Pero de hecho, siguen vivitas y coleando, ¿no? Entonces, cuando nosotros partimos del marco categórico del pensamiento moderno, no solamente formalmente, sino hasta de hecho han sido superadas, y por eso jamás les prestamos atención. Entonces, ahora en la crisis civilizatoria en la cual estamos viviendo, entonces volver la vista a lo que la modernidad niega sistemáticamente es parte de ver el horizonte a partir del cual sea posible construir esta otra visión de la historia. De construir la historia desde los vencidos. O sea, ¿en qué sentido hemos sido vencidos? Militarmente, sí. Y si ahorita todos los mexicanos deciden unánimemente irse en contra de Estados Unidos, es posible que Estados Unidos militarmente nos vuelva a vencer. Pero ¿es la única forma de la victoria? ¿O es la única forma de la derrota, por decir? ¿No? Entonces, por eso también ahí, entre comillas, ¿no? Hay un filósofo, Benson Mates, creo que es, español, que ha categorizado esta visión de los vencidos. Dice Benjamin, reconstruir la historia de los vencidos significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante del peligro. Un recuerdo. Entonces sería el problema de la memoria, ¿no? El problema de la redención, de la reunión, ¿no? Recordar, sí, porque en parte ese tipo de memoria está contenida en nuestra corporalidad. Pero también implica, aparte de recordar, la producción de la memoria, porque no todo está contenido en nuestra corporalidad. Hay cosas que se han perdido. Entonces implica ir más allá de ello para recuperar el horizonte a partir del cual es posible otra, no solamente imagen, sino otra irrupción de lo que sea la historia. Adueñarse de un recuerdo tal y como se alumbra en el instante de un peligro, porque recordar, en parte, quisiera decir que todo ya está, digamos, aquí, en algún lugar, ¿no? Pero no todo está aquí, en algún lugar, sino que también hay otros lugares en los cuales está de mejor modo, por decir, o de modo más desarrollado. No es lo mismo la memoria, digamos, cultural, digamos, relativa a cosmovisiones que pueda tener la Sabina, es la que trabaja hongos, ¿no ve? A que nosotros podamos tener, o ustedes puedan tener, ¿sí se entiende? No es lo mismo, ¿no? Tal y como deslumbra en el instante del peligro. El instante del peligro es en el momento en el cual la existencia se aguza de tal modo, se condiciona de tal modo, se instala de tal modo que está abierto completamente a esa recuperación o esa reapropiación de lo que se había perdido. Cosa que en sentido estándar o normal no se daría, ¿no? Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro, que es los grandes momentos mesiánicos, los grandes momentos que revolucionarios en los cuales en apariencia o estamos a punto de perderlo todo o a punto de ganarlo todo. En ese momento se ilumina. A eso le dice Bloch, a partir de la tradición cristiana, el momento del Apocalipsis. Él tenía un manuscrito que se iba a llamar Marx y el Apocalipsis. ¿Qué les parece?
y que no lo publicó porque el editor le dijo, nah, esto no se vende ni casado, ¿no? O sea, que aquí sería ni con pilón, así, ¿no? Entonces tuvo que cambiar, ¿no? Entonces, Apocalipsis, que es una palabra en griego, en español quiere decir revelación, y en hebreo quiere decir Kabbalah, ¿no? Que en nuestro lenguaje sería el momento de la iluminación, cuando se nos ilumina todo, y de pronto sabemos dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, hacia dónde se podría y debiera ir. Ese es el instante del peligro. Que en una situación normal no acontece eso, ¿no? Y ese momento uno no elige, el momento lo elige a uno, y en ese momento uno tiene que estar dispuesto a estar en estado de apertura. ¿Sí se entiende, compañeros? En el caso de Bolivia, yo de Venezuela, muchísimas generaciones que quisieron haber vivido ese momento de la gran transformación, digamos como cuando Zapata y Villa, ¿no?, que llegaron aquí a, ¿cómo se llama?, al DF con sus caballos y todo eso, y arrasaron todo y entraron a, ¿cómo se llama?, al palacio, ¿no? Y después de eso que se fueron a desayunar al Sambors del Zócalo por primera vez. Y esto parece anecdótico, pero a ver, les cuento una anécdota para que ustedes se den cuenta de lo que eso significa, ¿no? En Bolivia, hasta el 2015, era costumbre, parte de la idiosincrasia, de que los indios servían a los, ¿cómo se llama?, a los de la clase media, los blancos, por decir. Era cultura. Y en el Palacio de Gobierno, los mozos, ¿no?, los que atienden, los que sirven cafés, refrescos, bebidas, todo eso, eran indios o descendientes de indios, ¿no? Y siempre los ministros, todos ellos, siempre eran de la burguesía o la oligarquía, blancos, siempre. De pronto, el 2005 gana un indio la presidencia, y el 2006, en enero, se lo, ¿cómo se llama?, se lo embiste como presidente. Entonces está el indio presidente, su vicepresidente que es blanco, pero muchos de sus ministros y asesores son indios. Entonces suben los indios, o sea, los mozos, a servir, ¿no? Y están los indios, los que nunca habían sido servidos, dicen, ¿será para nosotros? O sea, que se nota eso. Y los otros están incómodos con que están sirviendo. Nunca servían a indios, pues. Y de pronto están, sírvase, le dicen, no, entonces agarran así como quien no quiere agarrar, ¿no? Agarran, están sirviendo, dice, órale. No sé si se dan cuenta de la situación. Algo así yo supongo que ha pasado en 1910, cuando llegaron Pancho Villa y toda su gente ahí al palacio. Después de eso, ¿quiénes ingresaban antes al Sambors de los azulejos se llaman, ¿no? ¿Quiénes ingresaban? La oligarquía nomás. Cuando yo llegué aquí en el 88, ir a comer a Sambors todavía era lujo. Ahora ya no, ahora ya es que ahí va cualquiera, ¿no? Pero ir a Vips era gente, ¿no?, pipis nice, por decir, ¿no? Entonces, que los, digamos, los campesinos, ¿no?, los de las huestes de Zapata, que eran del norte, ¿no? He conocido yo a señores así de 80, 90, que 90, 100 años, ¿no?, del norte, que algunos vivieron esa experiencia como niños, por supuesto. Dicen, nosotros éramos bárbaros. O sea, bárbaros, o sea, no conocíamos zapatos. A lo máximo que se llegaba era a las, ¿cómo se llaman? Las zapatas. A los guaraches, a lo máximo que llegamos a los guaraches. Y eso a veces heredado, ¿no? O sea, que ni siquiera nuevo, por decir. Lo normal era andar descalzo, ¿no?
Y de pronto esa gente llega ahí al palacio y les atienden y les sirven, ¿no? Y que las meseras bien lindas, bien elegantes, bien puestas, pues, así. Entonces, lo que se siente eso, ¿no? O sea, gracias a esa revolución es posible este tipo de México. En Colombia no tuvieron una revolución similar. En Perú igual, no tuvieron una revolución similar. Por eso están pasando lo que están pasando. ¿Sí se entiende, compañeros? Estoy tratando de ilustrarlo. A eso se está refiriendo, ¿cómo se llama? Benjamin, con la idea del tiempo mesiánico. Sí, ese tipo de acontecimiento que irrumpe de tal modo la subjetividad que la transforma. Nunca más somos iguales, eso quiere decir. Por decir, si antes era complejado, nunca más lo soy. Si antes pensaba que como indio nunca podía ser presidente, no, ahora existe esa posibilidad. Es más, cualquiera puede ser, hasta mujer india. ¿No? Pero antes eso era inconcebible. La Revolución Francesa es revolucionaria porque es la primera que se atreve a matar, a colgar, a guillotinar a su nobleza. Para Europa es algo, ¡ay, escándalo! ¿Cómo? Es un país bárbaro, incivilizado, ¿sí? ¿No? Hijos de Hasatanas y ese tipo de cosas. En cambio, ¿cómo se llama? Inglaterra no civilizado, ¿no? Porque ahí el rey es el rey, la reina, es una institución, no, todo el mundo se inclina. En cambio, los franceses dicen, no, se dan el lujo de agarrar y los cuelgan a toditos, ¿no? O sea, es igual que nosotros, eso quiere decir, ¿no? ¿Sí se entiende? Significa adueñarse de un recuerdo. En última instancia todos somos seres humanos. Y en el caso en contra de lo profano, somos sagrados. Una dignidad absoluta. Respeto absoluto. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. Ahí es donde aparece todo el sentido de la historia. Así como una película bien contada en 2 horas, aparece todito. Todo lo que no nos habían contado aparece ahí clarísimo. Hasta en 3 dimensiones o 4 dimensiones, clarísimo aparece. Se revela ante todos. Y es un hecho, en el sentido de que no se lo puede cuestionar. Ahora dice Dussel, cuando la víctima toma conciencia, adquiere conciencia de eso, se le aclara eso, se le ilumina eso, irrumpe lo discontinuo en la historia repetitiva de lo mismo. A eso se le llama el tiempo mesiánico. Ahora, ¿por qué toma conciencia? ¿Por qué? Digamos, ante un acontecimiento disruptivo está lo mismo, ¿no? La burguesía y, digamos, los oprimidos, y el proletariado, los pobres, los indios, todo tipo de cosas. Lo que pasa es que el grado de afectación no es el mismo. Ahí, digamos, el dominador, ¿no? Tipo Fernández de Ceballos, ¿no? Tipo cínico, ¿no? Con su puro que anda como si fuese el gran libertador, todo, aparece en toda su miseria. Y el indio aparece en toda su grandeza, en toda su dignidad. Por eso el modo como impacta como acontecimiento no es lo mismo. Y por eso no todos vuelven a su casa del mismo modo. Entonces, ese momento a uno lo elige. Y ahí la responsabilidad de cada quien de ponerse a la altura de todo eso. Es el tiempo mesiánico. Por eso el tiempo mesiánico, o sea, la alusión al tiempo mesiánico es la alusión a lo sagrado. ¿Cuál es la alusión a lo sagrado? De que hay un diosito lindo. No, es aquí el ser humano, especialmente la víctima, el negado, el condenado, el excluido, es también sagrado. Esa es la alusión. Por eso esa relación es utópico-mística. No es formalizante. Por eso no es secular. Por eso no es formal. Y por eso el tiempo de los modernos es el peor tiempo para poder reconocer eso. ¿Sí se entiende, compañeros?
La ética de la liberación es un cuestionar sistemático este tipo de visión que inaugura, que impone el tiempo de los modernos, en este caso la modernidad. En última instancia, la ética de la liberación es una crítica de la modernidad. Ahí todavía no aparecía en toda su magnitud, ¿no? Pero cuando el excluido se reconoce en esa utopía mixta y aún así acepta la modernidad, solo digo unos pueblos del Estado de México donde pasó Zapata y justamente les quita las tierras al empresariado y se las reparte, pero el día de hoy ellos mismos aceptan el régimen que tienen, en donde ya tienen la tierra, pero es eso, solo tierra, porque no tienen agua en los Exactamente. ¿Cómo invertir eso? Porque ellos ya lo reconocen y lo tienen así como un sujeto místico que nos liberó, pero eso ya fue antes. Sí, hay que recuperar esto. Hay que recuperar esto. Porque ellos están apropiándose de ese momento con este tipo de misión. Y ese es el proceso de secularización, es el proceso de modernización, y por eso el intento sistemático de la destrucción de la escuela rural, que todavía mantenía esto, para que se termine de imponer este tipo de visión. La visión de la ciudad, en el lenguaje de Benjamin, es la visión de la burguesía. En el libro de los pasajes aparece eso. Es una reflexión, ¿no? Lo estoy diciendo en mis palabras, pero lo está diciendo Benjamin. Dice, acuérdense, ¿no?, que Caín es el fundador de las ciudades. Todas las ciudades, el fundamento de las ciudades, y lo dice Marx, ¿no? Lo fundante de una forma de dominio, en este caso de la ciudad romana a la cual está haciendo alusión Marx, es el asesinato del hermano, ese es Caín. ¿No? Entonces, cuando termina el capítulo 23 del Capital, Marx dice, ¿no?, una maldición arrastra y cae así como algo pesado, ¿no?, sobre el capitalismo, dice, ¿no?, y es el asesinato del hermano. Lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Está en latín, lo han traducido mal, el único que lo ha traducido bien es Quinquelán, ¿no? Y en el último libro que va a salir hay unas 2 o 3 reflexiones hermosísimas al respecto. Y la modernidad por constitución, desde el momento que llegan. Ahora, pensé que no lo iba a utilizar, por eso no me traje el libro. Es esta historia de Estados Unidos que escribe Howard Zinn, y en las primeras páginas aparece cómo se llama, Colón describe a los originarios de estas tierras. Dice, es gente tan buena gente, dice, todos están dispuestos a darlo todo, a compartirlo todo, ¿no? Les pides cualquier cosa, dicen, no, aquí está todo, ¿qué más quieres todo? Y dicen, son tan mansos que dicen, yo pensé que decía 3.000 gentes, después dije, no, es mucho, 300 gentes, a los 50, y le dice a la reina, con 50 hombres nos podríamos convertir a siervos en toditos, ¿no? O sea, supuestamente el cabrón era Hernán Cortés y Francisco Pizarro. No, en Colón ya está, y nos podemos convertir a todos estos en sirvientes. Ahí está contenida la racionalidad dominadora por excelencia. No, la modernidad está fundada en el asesinato del hermano. La conciencia, estoy en la página 335. Compañeros, yo siempre digo, soy un pésimo expositor porque yo pensaba terminar todo esto, ni siquiera estoy avanzando. Entonces, y Dussel, cosa. Entonces yo, por querer explicar bien todo eso, me voy deteniendo. Dice, la conciencia, esta es una cita de Benjamin, la conciencia de estar haciendo saltar el continuum de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de su acción. La gran revolución introdujo un calendario nuevo.
Entonces, a nosotros, los modernos, desde que llegaron, nos impusieron otro tipo de calendario. Y el calendario tiene que ver con la visión de la historia. Y nosotros pensamos de que este calendario, de que el año empieza el 1 de enero, pensamos que ese es el calendario. Falso. Está la visión que de Occidente, en este caso la modernidad occidental, ha producido y nos la ha impuesto. Y ha trastueca todo, trastueca la concepción de tiempo. Imagínense el mero cambio de una horita. A mucha gente le afectaba, hasta este servidor estaba turorato ese día. No es nomás cambiar de calendario, es una transformación de la existencia, compañeros. Y hay que cobrar conciencia de eso. Hay que recuperar la idea que del tiempo tenían los pueblos originales. Y cuando hace alusión a esto, ellos viven el calendario judío. No es lo mismo Pascua que Pesaj. No es lo mismo. O Semana Santa que Pesaj, por decir. ¿No? Cuando yo estamos en el seminario del 2011 de Benjamín, aquí en esta facultad con Dussel, y me tocó exponer a mí justamente Benjamín, esta relación con Scholem. Yo puse a leer ahí en profundidad muchos aspectos y detalles de la visión que del mesianismo, por ejemplo, en este caso tenía Benjamín a partir de Scholem, ¿no? Y llegué así a cartas en las cuales se escriben ellos, Benjamín y Scholem. Benjamín le dicen algo así como que estamos esperando a que acontezca el momento disruptivo del Pesaj de la historia. El momento del Pesaj de la historia. Y está haciendo alusión al tipo de ceremonia que se realiza durante Pesaj, o sea, la Pascua, ¿no? Que es el viernes en la noche, que es el momento en el cual está saliendo el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? O sea, es un gran acontecimiento liberador. Entonces, lo que recuerdan los judíos es el momento de la liberación, la salida de Egipto. Y lo que recuerdan los cristianos es la muerte del Mesías. Es algo distinto, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en el caso de los judíos es el momento liberador, porque esa noche es cuando se decreta la salida de que los judíos, y el día sábado en la mañana empiezan a salir toditos ellos. Ese es el momento del Pesaj, ese es el momento liberador, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué onda esto? ¿No? Sí, entonces, a tratar de meterme ahí para poder entender ese tipo de especificidades. Es un calendario nuevo, ¿no? Entonces, es calendario nuevo en el sentido de que, y dice en la Biblia, ¿no? Y les dice, este día, les dice, o sea, cuando empieza, son 14 días antes de la fiesta de Pascua o Pesaj, les dice en la Biblia. Este día es el primero, no solamente del mes, sino el primero de los meses. O sea, el año para ti empieza, al pueblo le dice, en este día. Es el calendario de la liberación, ¿no? Y los judíos van y lo cambian, y Rosh Hashanah, que sería cuando empieza el año, es más o menos en septiembre, octubre, ahora, ¿no? Pero él les dice, es el calendario de la liberación. Entonces, es un tipo de calendario, ¿sí? ¿Qué es aquello que rememoramos? ¿Qué tipo de periodización del tiempo rememoramos? Eso quiere decir. Y ahora estoy leyendo lo que Marx dice de los pueblos anteriores a la modernidad. Y hasta Marx, ¿no? El calendario de los pueblos antiguos era agrícola. Sí, era agrícola, ¿para qué quiere decir eso? Pero era agrícola, como decimos, estaban apegados a la tierra. Sí, ¿pero qué quiere decir eso? ¿No? Ni Marx daba pie con bola al respecto, ¿no? Sí, es un calendario agrícola, ¿no? Y ¿cómo se llama? Durante la salida de Egipto es también agrícola, ¿no? Pero la idea es entender de que
junto con el tipo de movimiento que se da en la naturaleza, hay tipos de movimientos que se pueden dar en la transformación humana. Por eso ese calendario está ligado a la liberación. Entonces, el supuesto mero calendario agrícola no es un mero calendario agrícola, es más que eso. ¿Qué significa eso? Porque tiene que ver con la producción y reproducción de la vida. En este caso, una vida para la liberación. Es otro tipo de, digamos, enfoque o de relacionalidad con la idea de tiempo. La gran revolución introdujo un calendario nuevo. Entonces, fíjense, cuando se habla, ¿no?, de antes de Chávez, después de Chávez, o antes de Fidel, después de Fidel, o antes de Evo, después del Evo, no es gratuito, ¿no? Pero digamos es el interior de este tipo de calendario, porque seguimos respetando ese tipo de calendario, el calendario de los modernos, ingenuamente, como si no tuviese que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Y ese tipo de relacionalidad, ¿no?, con el modo como es que no es solamente el circuito del planeta como planeta, o la luna en torno del planeta, o nuestros planetas en torno de el Sol, es el circuito universal, que tiene que ver con nuestra vida en última instancia, es recuperar esa memoria inclusive. ¿En qué momento todo eso está a favor nuestro y en qué momento todo eso no está a favor nuestro? ¿No? El tiempo ahora, ¿qué quiere decir el tiempo ahora? Es otro. En el tiempo ahora, a ver, esto no es el tiempo. En el tiempo de los modernos, el pasado está a este lado, el futuro está a este lado, aquí solamente está en el presente. En el tiempo ahora, aquí, en el tiempo ahora, ¿no? Aquí juntos están el pasado, el presente y el futuro. ¿Listo? Juntos. No hay separación de nada. Justamente por eso es que en el tiempo ahora podemos darle el orden que queramos. Podemos relacionarnos con el pasado como si no estuviese en el pasado, sino ahora. Podemos relacionarnos con el futuro como si no estuviese en el futuro, sino ahora. ¿Sí se entiende, compañeros? Eso que supuestamente estaba en el futuro, lo podemos traer aquí. Eso que supuestamente estaba en el pasado, lo podemos traer aquí. Ese es el tiempo ahora. El tiempo en el cual esta linealidad se ha roto. Voy a exagerar lo que voy a decir, pero solamente para ilustrar, ¿no? En este mi librito sobre la dialéctica del fetichismo de la modernidad, yo voy mostrando todo eso, ¿no? Una de las grandes evoluciones del tiempo de los modernos es haber hecho descender el reino de los cielos. En el mundo medieval el cielo estaba separado de la tierra, ¿no? Entonces cuando pone en crisis a la teología y a la religión, ¿no?, a el paraíso, o lo bueno, o lo superior, lo hace descender la modernidad, pero no lo pone en el presente, sino que lo pone en el futuro, ¿no? Hasta la cárcel, pero en el futuro, ¿no? Y como el futuro no es el presente, estamos yendo hacia el paraíso, pero nunca vamos a llegar. Es el mal infinito, ¿no? En el tiempo ahora, esto lo hacemos descender ahora y participamos de él, lo vivimos. Es el tiempo ahora. Pero no solamente esto, que es, digamos, el cielo y o la tierra prometida, sino el paraíso, que supuestamente está en el pasado. Y que ya no, todo esto que sagradamente como credo, como si fuese catecismo, pues todo el mundo repite: no podemos volver al pasado, no podemos volver al pasado, no podemos volver al pasado, no podemos volver al pasado. Un poco más y se persina: no podemos volver al pasado, no podemos volver al pasado. Hasta
Michel Lowy, aquí, ¿no? Cuando dio su conferencia sobre Benjamin, no podemos volver al pasado, no podemos volver al pasado, no podemos volver. Eso es ser moderno. Y ha escrito sobre Benjamin. Es autoridad a nivel mundial sobre Benjamin. Está bien judío. No he entendido el tiempo ahora. Por eso yo estoy volviendo al maestro. En relación con Schoen. Y en relación Schoen con todo este tipo de tradición mística. Y todos los místicos dicen lo mismo. Repito, todos los grandes místicos. Nosotros tenemos la potencia, la capacidad de traer el pasado y el futuro aquí, ahora, en este momento. Tenemos esa posibilidad. O sea, el tiempo ahora es el núcleo constitutivo del tiempo mesiánico. No hemos hecho la imagen del tiempo mesiánico. Según los místicos, ¿quién me dio esta? No. Según los místicos, este color es el del misterio. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y por eso este Benjamin se mandaba a hacer una tinta especial con este tipo de color para escribir sus notas. ¿Qué tal? Usted, ¿no? Usted no es el Blue Royal o el azul real, así, el normal para escribir. Entonces, no, hasta esa tinta se mandaba a hacer Benjamin, que es ese tipo de color, ¿no? Es en violeta o violeta, ¿no? Hasta eso seleccionaba Benjamin. O sea, no escribía a lo güey, ¿no? Así como ¿Sí se entiende, compañero? Hasta esos detalles hay que meterse. El tiempo ahora, ¿eso qué decir tiempo ahora? Pues todo el mundo repite, tiempo ahora, tiempo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el problema, es el contenido. Todo el mundo se queda con la forma. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tenemos esa capacidad, esa potencia de poder tener el presente y el pasado y el futuro aquí, en este momento. Y la modernidad dice, no podemos volver a pasar, no podemos volver a pasar, no podemos volver a pasar. Como no podemos volver al pasado, pues, lástima Margarito, el pasado se quedó en el pasado. Bueno, ya, ni modo, ¿qué vamos a hacer con el Museo Antropológico? Bueno, ahí que estén nomás, ahí los indios, ya, ahí nomás que estén. No podemos, ya. Entonces lo quedamos, es la única realidad. ¿Qué quiere decir? Y son estudiosos de Benjamin. ¿Qué quiere decir? Tenemos esa potencia y esa capacidad, ¿no? Podemos actualizar eso, ¿no? Cuando nos apropiamos de ese contenido nosotros podemos vivenciarlo aquí y ahora, aunque la forma, ¿no? Cuando nos apropiamos del contenido, nos estamos apropiando del espíritu con lo cual se había hecho en el pasado y se quisiese hacer en el futuro. Lo traemos aquí, nos apropiamos de ese espíritu, ¿no es cierto? Y con eso transformamos nuestra forma. Entonces, ahora fíjense lo que voy a decir una tremenda barbaridad. Ustedes tienen la culpa. Todo gran acto revolucionario es un gran acto de reforma. Bueno, si no quiere guiarse, se está diciendo, según los místicos, ¿no? Esto, o sea que ese tipo de modernos al ser humano lo ha deformado. Le ha hecho perder la forma humana, le ha puesto solamente un cascaroncito, ¿no? Lo ha deformado. Entonces, de lo que se trata es de recuperar la forma que tenía. Y por eso, entonces, antes de llamarles revolución, a los procesos revolucionarios les decían de reforma. Hay que recuperar la forma humana. ¿Qué tal? Son todo un gran acto de revolución, es de reforma. Y para hacer esto, primero había que transformar el discurso del cielo.
porque gracias al discurso del cielo, que es una imagen de lo que vivimos en el presente, ¿no es cierto? Para cambiar el presente había que cambiar la imagen que del cielo se tiene. Y eso hace la Reforma Protestante, que es burguesa, cambia, ¿no? Hace un proceso de reforma. Entonces, por eso es que dice Hegel en la fenomenología, ¿no? Para que haya una gran revolución hay que producir una reforma del cielo, de la imagen del cielo. Cuando cambia la imagen del cielo, entonces se puede revolucionar en la tierra. Y en el siglo XX hay que decir otra cosa, ¿no? Es completamente distinto, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, hay que recuperar la forma de humanidad mayo-azteca. En el caso de este servidor, la forma de humanidad andino-amazónica. Es un recuperar la forma, volver a la forma, ¿no? Pero volvemos a esa forma cuando nos acordemos de este tipo de contenido, ¿no? Y cuando digo espíritu, fíjense, ¿no? Este tipo de tiempo, ¿no es cierto? Como tiempo homogéneo, es el meramente cuantitativo, es el de la corporalidad sin capacidad de respiración. A eso se le decía alma, ¿no? Sin capacidad de respiración. Cuando un cuerpo no tiene capacidad de respiración, es cadáver, ¿no ven? Entonces, un cuerpo con capacidad de respiración, a eso se le dice nefesh, ¿no? Es la capacidad de respirar, ¿no? Entonces, el contenido de la materialidad no es material, es espiritual. ¿Qué tal? Entonces, el contenido de la nueva forma es este tipo de subjetividad. Cuando somos capaces de traer, ¿no?, el espíritu del pasado y el espíritu del futuro al presente y lo vivimos acá. Entonces se produce una transformación de la corporalidad. Dejamos de ser cadáveres. No por casualidad están de moda los vampiros hoy. ¿Sí se entiende, compañero? Usted hablando en lenguaje medio raro. Estoy apegado a lo que dice Marx y a lo que dice Benjamin. Yo creo que aquí agregaría un poco acerca de esta capacidad de recibir espiritualmente el pasado mediante la sensibilización de esto, mediante, no sé, esa capacidad estética. Sí. Implicas. Es esa disposición o esa disponibilidad a que eso no solamente es posible, sino posible en nuestras vidas. Bueno, apenas estoy entendiendo a Benjamin. A la primera clase usted entendió a Benjamin, a este servidor le ha llevado años. Bueno, entiendo lo que usted dice sobre Benjamin, también lo he leído. Pienso que si en efecto está implícito lo que yo opino que debería ser explícito, que es lo siguiente, que el tiempo homogéneo pienso que lo ve como un tiempo, en efecto, como lo dice usted, de la modernidad, pero creo que habría que ser explícito que no solamente es un tiempo homogéneo o cuantitativo, sino que, como decía el compañero, para sensibilizar tendría que quizá agregarse o complementar que es un tiempo de dolor y de sufrimiento. Sí, por supuesto. No solamente es un tiempo vacío, no es un tiempo homogéneo meramente, o sea, lo podemos ver desde una de las caras de la modernidad de esa manera, que es la cara de la élite dominante, ¿no?, o vencedora, como lo dice él, pero hay mucha gente que sin conciencia, pero que lo sufre en su corporalidad, que está sufriendo el tiempo del dolor, el tiempo de la muerte y, como lo dice Luis, el tiempo, pues de manera general, el tiempo de la dominación. Sí, ahora, eso es para las mayorías, ¿no? La mayoría estaría en lo que tú dices, ¿no? Entonces, y la minoría sería la que se beneficia, digamos, de todo este sufrimiento, dolor, igual y todo eso, ¿no? Y ellos son exitosos, son hegemónicos cuando imponen esa visión por sobre el resto, ¿no? Imponen esa visión, que es decir, aunque estemos jodidos, creemos o tenemos la ilusión de que podríamos lograr esto.
pero está difícil, pues. Entonces, la prueba está de que siempre digo, el informe de Naciones Unidas y de Derechos Humanos, en la década del 90, como el 92, 94, por ahí, decía de que el 20% de la humanidad estaba muy bien económicamente, el 80% eran judíos, y ahora es el 1%. O sea, la cosa sigue, está, ¿no? Y seguimos ingenuamente creyendo en el discurso iluso a los Habermas de la modernidad, ¿no? El tiempo ahora, que como modelo de tiempo mesiánico resume en una abreviatura enorme la historia de toda la humanidad, coincide capilarmente con la figura que dicha historia compone en el universo. Es un salto de tigre al pasado, ¿no? Es un movimiento de este tipo, no sé si les ha pasado a ustedes. Hagan de cuenta que con tres pasos de aquí a allá no pueden ir. Está difícil. Y de pronto se enfrentan, o están jóvenes, ¿no? Y los veo jóvenes, de pronto se enfrentan a un gran peligro. Están viniendo por ahí de una jauría de perros, lo que sea, ¿no? Que se están medio a atacar. Pero a uno le sale energía no sé de dónde, pero con tres pasos, pum, 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 estoy allá. A este servidor le ha pasado eso, ¿no? O sea, saltar, digamos, una valla de 2 metros es imposible. ¡Pum, pum! ¡Pum! Está del otro lado, ¿no? Entonces, ¿de dónde toma uno la energía y la habilidad para eso? Eso no está en el pasado solo. Está también aquí, a condición de que nosotros no solamente lo convoquemos, sino que estemos abiertos a eso. Pero al contrario, no sucede, no acontece. Por eso a veces en el momento del peligro es cuando los que supuestamente eran los cobardes o los débiles, no hombre, esos son los que realmente, ¿cómo se llama?, transforman todo. Que los que supuestamente eran los fuertes, los fortachones, todo eso, pues no pasa nada, ¿no? Es un salto de tigre al pasado. En esta estructura se conoce el signo de una detención mesiánica del acaecer, o dicho de otra manera, de una coyuntura revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimido. Por ello es que afirmar al pasado, tomar como positivo al pasado, ¿no?, e inclusive como sentido de futuro al pasado, no es cualquier afirmación, no es algo anecdótico. Dice Dulce, la víctima que toma conciencia, que irrumpe como con praxis liberadora, produce una ruptura del tiempo continuo, irrumpe recordando, conmemorando otros momentos liberadores mesiánicos de la historia pasada. Benjamin insiste mucho en esta reconstrucción histórico-crítica. O sea, ¿habrán historias críticas de México? Compañeros pueden hacer tesis de eso, ¿no? Por decir, digamos, hacer una filosofía de la historia crítica de México, por decir, o por tradición, ¿no? Está un buen tema de tesis, de maestría y de doctorado, ¿no? Ya empiezo a saltarme cosas. Que las siguientes citas desde la mitad. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo pleno, el tiempo ahora. Ya hemos explicado lo que significa el tiempo ahora. El tiempo ahora es pleno porque está ahora llenado de contenido del pasado y del futuro. Eso quiere decir, ¿no? Se confunden el pasado con el futuro, ¿no? En el sentido de que acá está bien clarito, el pasado está en el pasado, el futuro está en el futuro, ¿no? Entonces acá empieza a aparecer como que lo que realmente deseamos para el futuro es que acontezca el pasado. Pero no es que aparece como deseo, sino aparece como una posibilidad plena, inclusive lo vemos.
Esa es la realidad que va llenando ahora, lo que va completando ahora el tiempo ahora. Y eso lo vemos ahora. ¿Sí se entiende? Y por eso aparece con una riqueza, ¿no? Donde supuestamente nunca acontecía nada interesante, de pronto aparece con una riqueza tal, ¿no? Que da para, a veces, ¿no? 40, 50, 60, 70 años, nos da para interpretar qué es aquello que habíamos vivido en ese tipo de coyuntura. El historicismo plantea la imagen eterna del pasado, en el sentido de que estuvo en el pasado, está en el pasado y va a seguir estando en el pasado, o sea, se quedó ahí, ¿no? El materialista histórico, en cambio, plantea una experiencia con él que es única. Y cuando está hablando del materialismo histórico, aquí ya no está hablando en el sentido del materialismo histórico del marxismo soviético, que es lo que al final se impuso como doctrina, ¿no? Está hablando en el sentido de Bloch, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo es que a partir de Marx, de su materialismo, nosotros podemos apropiarnos de una imagen y visión de la historia, de tal modo de que podamos transformarla conforme a nuestra imagen y semejanza? Eso es lo que está diciendo. Es lo suficientemente hombre para hacer saltar el continuum de la historia. O sea, no necesita ser Dios, sino que como ser humano tiene esa capacidad como si fuese Dios. Es lo suficientemente, digamos, capaz, humano, como para hacer saltar el continuum de la historia. Y ese es el tiempo mesiánico, ¿no? Entonces, digamos, en las próximas elecciones aquí nos vamos a enfrentar, o se van a enfrentar a una imagen de lo que podría ser eso. O va a seguir el PRI, PAN, todo tipo, o la cosa va a cambiar. Entonces, va a ser un pequeño golpecito del timón, ¿no? Ese tiempo fuerte, dice Dussel, de la toma de conciencia de las víctimas, de la colaboración de los intelectuales orgánicos, de la praxis de constructora y constructora liberadora, es el tiempo mesiánico como novedad, como desarrollo, ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías. O sea, el Mesías no es el Mesías, el individuo, el tipo, el cuate, ¿no? Sino que es este espíritu que irrumpe y transforma todo y de pronto, no sé si lo han visto, este servidor lo ha visto y es posible que lo vean en el futuro. Digo, chavos o chavas que ustedes pensaban que hasta inclusive eran caídos del catre, ¿no? Y de pronto bien revolucionosos, de pronto se impregnan de ese espíritu y están ahí en el frente de la lucha, por decir, ¿no? Y gente que uno pensaba que ¿de dónde salió esto, no? ¿Qué hizo? Que se irrumpen de todo eso y están adelante. Entonces les remija la puerta por la cual ingresan. Eso. Bueno, compañeros, esto va a tener que quedarnos acá. La próxima voy a hacer una que otra alusión a lo que sigue, y después de eso yo quería, en vez de detenerme en 4.3, que es la dialéctica de lo pulsional, Schopenhauer y compañías, meterme más a lo de Levinas, que sería 4.4, ¿no? Porque eso va a ser clave en la comprensión ulterior del capítulo 5. ¿Está bien? Y ¿cómo se llama? Solamente vamos a tener una instrucción de clase en el mes de mayo. Este servidor está invitado a Berlín, y después de eso no vamos a faltar a ninguna clase. Ya ha pasado la vacación.